Como estamos viendo, el año pasado no solo fue el más importante en cuanto a llegadas de migrantes irregulares a Canarias, sino que tristemente también fue el año con más muertes. Como decimos, según la ONG Caminando Fronteras, murieron más de 6.000 personas intentando llegar a nuestro archipiélago. Saludamos ya a Elena Maleno, que es cofundadora y portavoz de esta ONG. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Maleno, el año pasado, como decimos, se registró el récord de llegada de migrantes a nuestro archipiélago, pero también, y esto quizás es lo peor, fue el año con más muertes desde que ustedes tienen registro. Sí, efectivamente, nosotras ya asumíamos, ¿no?, que la falta de medios de búsqueda y el aumento de embarcaciones iba a producir tragedias, un aumento de las tragedias, pero no esperábamos esta masacre. Hemos tenido que reforzar nuestra asistencia, hemos tenido que monitorear de forma más exhaustiva en la zona de Senegal y de Mauritania. Hay que recordar que 3.700 de las víctimas proceden y salieron de este país en embarcaciones en los cayucos y nunca sufrieron naufragios o se perdieron en el océano Atlántico. Estamos también muy preocupadas por las neumáticas, ¿no? Las neumáticas que salen desde las costas de Agadir y de Dakhla, en su mayoría desde Tantán, y que son embarcaciones muy endebles y que la demora en la activación de servicios de rescate, que es una práctica en esta zona terriblemente, pues provoca y ha provocado en el año pasado muchísimas de las tragedias. Señora Maleno, para comprender la realidad y la dimensión de la ruta canaria, de su letalidad, me gustaría que nos pusiera en contexto cómo fueron el resto de rutas de acceso a España. Bueno, la siguiente más mortífera es la ruta argelina, sobre todo en la zona que se ocupa y que llega hacia las Islas Baleares, y las cifras son 400, más de 400 personas víctimas, ¿no?, muertas. Pero tenemos que recordar que además políticamente hay un interés en el desplazamiento de las rutas migratorias desde el norte, ¿no?, desde el Mediterráneo al Atlántico. La presión, ¿no?, y esas políticas europeas de control de fronteras hacen que se abran rutas migratorias más peligrosas, y en este caso desde el año 2019 es la ruta atlántica la que se abre, ¿no? Vemos ahora, estamos asistiendo a la llegada de numerosos cayucos desde Mauritania. Sabemos que las personas que están llegando en esos cayucos están huyendo del Sahel, están huyendo de la situación política de allí, pero también están huyendo de la situación de cambio climático que está produciendo una expulsión en la zona. Y tenemos que estar muy atentas este año, y lo que estamos pidiendo al Gobierno es que se tomen medidas inmediatas, porque tenemos medios y capacidad para reducir las muertes. ¿De qué fuentes se nutren ustedes para hacer este balance de muertos en la ruta canaria, por ejemplo, en general en las rutas de acceso a España? Nosotras tenemos desde el año 2007 un teléfono de alertas a personas que están en riesgo en los cruces fronterizos. Este teléfono funciona durante 24 horas todos los días del año, y en ese recibimos las llamadas directamente de embarcaciones, ¿no?, que están en riesgo, a las que monitoreamos, avisamos a las autoridades pertinentes, ya sea Marruecos, Argelia, el Estado español, Mauritania, Senegal, y a partir de ahí hacemos un monitoreo embarcación por embarcación, persona por persona. También tenemos desde hace unos años un teléfono de asistencia a familias que buscan a víctimas de las fronteras, que buscan a personas desaparecidas o que están identificando a las muertas, y ahí acompañamos a las familias. Nuestras fuentes son primarias al 100%. Sabemos que pueden ser más víctimas de las que hemos contado, pero estamos seguras al 100% que esas 6.007 personas perdieron la vida en la ruta canaria. Trabajamos a ambos lados de la frontera. Tenemos equipos que han efectuado investigaciones en los sitios de procedencia desde Senegal, desde Mauritania, Marruecos, Argelia, y trabajamos también en el lado del Estado español. Hablaba usted de los medios de búsqueda, hacía un tirón de orejas a las autoridades. ¿Hasta qué punto, señora Maleno, en qué porcentaje se activan medios de búsqueda? Bueno, creemos que muchas de las muertes, en la mayoría de las tragedias que hemos monitoreado, si se hubieran activado medios de búsqueda como si se estuviera buscando a personas europeas, esas muertes se podrían haber evitado. Lo que estamos diciendo es que la omisión del deber de socorro se ha convertido en un instrumento de control migratorio que está atravesado
por políticas racistas respecto al derecho a la vida en las fronteras. Y eso no se lo puede permitir un Estado democrático. Ustedes denuncian además que se ha incrementado el uso de métodos de búsqueda pasivas, consistentes, por ejemplo, en emitir una alerta para buques que pasen por la zona en la que supuestamente navega o ha desaparecido una embarcación con migrantes. ¿Por qué se está recurriendo a este sistema? ¿Esto va en detrimento de activar recursos propios? Sí, efectivamente. Además, hemos asistido a tragedias en las que se ha desviado un buque. El buque ha estado horas y horas al lado de una pequeña embarcación neumática. El buque no se puede acercar mucho a la embarcación neumática porque puede provocar su vuelco. No están preparados para operaciones de rescate. Y muchos de los buques han tenido problemas en esas operaciones de rescate cuando han tenido que efectuarlas porque bueno, pues que hay una altura grandísima y no están habilitados para ello. Y al final se han producido tragedias. Recordemos que la Fiscalía General del Estado anunció una investigación sobre el naufragio del 21 de junio, porque Salvamento Marítimo tenía un medio, podía haber rescatado a unas personas y no lo hizo en detrimento de una supuesta coordinación de Marruecos, sabiendo que Marruecos además había manifestado que no tenía medios para hacer ese rescate con celeridad. Lo que estamos pidiendo es que se comprenda de una vez que un tema es el control migratorio y otro tema es la responsabilidad que tenemos sobre la protección del derecho a la vida, que es la base de cualquier Estado democrático. Denuncian ustedes desde la ONG también que los acuerdos con los países de origen como Marruecos están basados en la externalización de las fronteras. ¿Esto qué repercusión tiene en la ruta migratoria? Bueno, pues que la vida de las personas migrantes se convierte en moneda de chantaje, ¿no? Es una moneda de cambio. Imagínate, pues con los intereses, ¿no? Territoriales, no solo terrestres y marítimos que hay en vuestra zona, como el ir a rescatar, el que España quiera que Marruecos rescate y el que Marruecos rescate depende de lo que se le dé a Marruecos, no solo económicamente, sino en ese marco de sus intereses territoriales. Por otro lado, tenemos también la situación de Senegal. Senegal tiene una inestabilidad política importantísima y como Europa no está hablando de esa inestabilidad, no está respetando el derecho de asilo de los senegaleses que han salido huyendo, ¿no? De esa persecución política porque, bueno, Senegal tiene un gobierno que es aliado del Estado español, aliado de otros Estados europeos, porque además las empresas europeas son las que están quedándose con el pescado en los caladeros senegaleses y por eso los jóvenes también salen huyendo, ¿no? De ese extractivismo. Por lo tanto, esas relaciones, ¿no? En bilaterales, que no son relaciones de solidaridad entre los pueblos, sino que son relaciones extractivistas, relaciones colonizadoras y relaciones en las que la migración se convierte en esa moneda de cambio en las relaciones bilaterales, pues provocan, ¿no? Que también estemos asistiendo a un efecto expulsión de personas que no pueden vivir en sus territorios. Y una última cuestión. Ayer conocíamos que el Consejo de Ministros va a crear una comisión interministerial entre todos los ministerios implicados en la gestión migratoria que va a presidir el ministro de Política Territoriales, presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres. ¿Confía usted en que esta especie de mando único que reclamaba el gobierno de Canarias pueda servir para mejorar esa gestión migratoria? Nosotras siempre hemos dicho que se pone el foco en el Ministerio del Interior, pero que hay responsabilidad de muchos de los ministerios. Que es una política respecto a las fronteras que, bueno, pues que tiene responsabilidad el Ministerio de Exteriores, que tiene responsabilidad también con el aumento de toda esa infancia migrante que está llegando a Canarias, el Ministerio de Juventud e Infancia, que tiene responsabilidad incluso en la atención en la que están llegando a la costa, ¿no? También en reforzar esos sistemas sanitarios y que hay que dar una respuesta integral. Cuando se hablaba de mando único hace unos años, se hablaba de un mando único policial y nosotras nos alegramos de que sea un mando único civil, nos alegramos de que los distintos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Transportes también debería estar porque la responsabilidad de la protección del derecho a la vida está en la empresa pública de Salvamento Marítimo. Por lo tanto, nos alegramos de que comprendan que la política de control de fronteras es una política que se basa en el racismo institucional,
que atraviesa a muchos de los ministerios y que los ministerios tienen que coordinarse para tomar decisiones y tomar medidas para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y, en concreto, terriblemente, el derecho a la vida. Son muchas vidas las que se han perdido en las costas de Canarias y esto no puede seguir sucediendo. Pues evidentemente que no, hay que apurar todos los esfuerzos para mejorar las oportunidades de estas personas que intentan buscar una mejor vida. Elena Maleno, cofundadora y portavoz de la ONG Caminando Fronteras, muchísimas gracias, buenos días. Gracias a vosotras por dar voz a estas víctimas. Buenos días.